Creo que este debate que estaban teniendo desde Chile, hola a compañeros y compañeras y también a los compañeros de Argentina, refleja muy bien la importancia que tiene la memoria, ¿no? Obviamente la memoria es muy importante para honrar a los que han venido antes, para reconocer su dignidad, porque su dignidad es la nuestra, es la historia de nuestros pueblos, es la historia de las luchas democráticas, de las luchas populares y es fundamental honrar a quienes han venido antes y a quienes han puesto el cuerpo, su vida para defender la democracia, pero también la memoria es importante para entender lo que ocurre hoy, ¿no? Y una constante entre el siglo pasado y este, que es el carácter profundamente antidemocrático de los sectores reaccionarios y de las derechas, que, como decía Mario Vargas Llosa, ellos no creen en el poder de la gente votando, sino en que la gente vote bien. Y si la gente no vota bien, valen todos los medios, legales, alegales o ilegales, incluso los que implican la vulneración sistemática de los derechos humanos, incluso los golpes de Estado, incluso las torturas, incluso el asesinato sistemático y los detenidos desaparecidos, ¿no? De forma sistemática para tratar de frenar los procesos democráticos y los avances sociales. Y al final es una constante que nos lanzan a las grandes mayorías sociales un mensaje constante que es, bueno, ustedes han ido conquistando derechos, el derecho a votar, el derecho a un sistema público de salud o de educación, han ido conquistando derechos desde los más civiles y políticos hasta los que tienen que ver con la justicia social o ahora con los derechos feministas, pero ni democráticamente ustedes pueden ganar. Hay un determinado sector de la población que no puede ganar, nunca puede ganar, y si gana, tiene que ser eliminado hasta el punto de construir esos relatos que efectivamente existen ahora. Y a mí no me preocupa solo que ahora volvamos a escuchar decir prácticamente que Allende tuvo la responsabilidad del propio golpe, que seguro además que habría algún poder mediático que diría, oiga, pregúntele qué error ha cometido para que al final de su mandato, ¿no?, de su victoria se derive en un golpe. ¿Cuál es el error que ustedes han cometido? Porque el relato es, ustedes son los responsables. Cuando van demasiado lejos, Allende seguramente fue demasiado lejos, quiso correr demasiado en las transformaciones sociales y eso hizo que no les quedase más remedio que dar un golpe de Estado. Pero es que eso es lo mismo que estamos viendo en muchos procesos populares que están logrando victorias históricas en gobiernos en América Latina, y también lo estamos viviendo en España, de guerra judicial, de guerra mediática, que también constituyen formas de dañar de muerte a nuestra democracia a través del uso de medios que no forman parte de las reglas del juego de las que nos hemos dotado todos y todas, para inventarse casos en los juzgados, etc. Y el rol de los medios de comunicación en eso, de los poderes mediáticos, es fundamental, porque los poderes mediáticos son los que al final están legitimando esas voces y legitimando esos relatos y dándoles más o menos cabida, y eso lo hemos llegado a ver incluso en este propio gobierno de coalición. Durante muchos años se nos decía que era de rojos bolivarianos, ¿no?, ese carácter anticomunista de esos sectores reaccionarios siempre. Es de rojos bolivarianos el control público de la economía. Bueno, pues ha llegado una emergencia sanitaria, hemos tenido que fijar un precio máximo de las mascarillas o el tope al gas y resulta que, no sé si será comunista y bolivariana la medida, pero funciona, funciona para proteger los intereses de las mayorías sociales. Pero bueno, pues ahí es donde está esa reacción de los sectores más reaccionarios para decir, no, es que lo que ustedes piensan ni democráticamente se puede implementar, ni por vías democráticas. Ustedes no, ni aunque ganen electoralmente, van a poder ejercer el poder, porque aquí mandamos otros. Bueno, yo me he emocionado mucho esta mañana al ver, que es lo primero que he visto de este día 11, a todas las mujeres, ¿no?, miles de mujeres rodeando pacíficamente la moneda en esa vigilia y gritando todas juntas para que nunca más, ¿no? Y creo que esa es una de las tareas también que tenemos y que comentabais en la mesa en Chile, sobre cuál es el rol que la lucha de las mujeres ha ocupado en las más importantes victorias democráticas de nuestros pueblos en el siglo XX y también ahora, ¿no? Y que probablemente, no solo, como decía Laura, la lucha de las mujeres y la participación de las mujeres, como decía el propio presidente Salvador Allende, en las batallas principales de nuestro pueblo,
en las ollas comunes, en las huelgas, las propias mujeres obreras y campesinas defendiendo sus derechos, haciendo sus primeras huelgas, reivindicando también las particularidades de la opresión que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, que ha ocupado siempre un rol central y que también lo ocupa ahora en las victorias democráticas de los gobiernos populares en América Latina, y que también en España, bueno, sin movimiento feminista directamente yo creo que no hubiese existido el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, ni hubiésemos tenido este Ministerio de Igualdad, que es el segundo que existe en nuestro país en toda la democracia. Entonces, yo sí creo que esa es una tarea pendiente de analizar y de poner en su lugar, también por lo que implica del presente, que el movimiento feminista y la lucha de las mujeres es el principal motor democratizador ahora mismo en nuestras sociedades. Y ya, bueno, para cogerle a Gonzalo el testigo de lo que estaba planteando, que creo que también tiene que ver con por qué el movimiento feminista está en el centro de las batallas democratizadoras, creo que hay un elemento que también nos hace hablar permanentemente de la experiencia de la Unidad Popular o de la experiencia del presidente Salvador Allende, de Chile y de lo que supuso esa experiencia, que es nuestra necesidad de ganar. Es decir, que la memoria no solamente sirve para honrar a las compañeras que dieron la batalla, sino que ahora tenemos una tarea. Esa tarea quedó inconclusa en ese momento porque los sectores más reaccionarios dijeron no, ni siquiera por las vías democráticas ustedes pueden formar y tener estos debates y acometer estas transformaciones. Pero, como bien dijo el presidente, ni con la fuerza ni con el crimen se logran paralizar los cambios sociales, y sigue habiendo millones de personas que tienen ese anhelo democratizador y que ya sabemos que nuestra obligación, por tanto, y nuestra responsabilidad también para con los compañeros y compañeras que vinieron antes, es ganar, es transformar, y que esas tareas siguen estando pendientes, la de la construcción de la paz, la democracia, la soberanía sobre nuestros recursos, el buen vivir, la justicia social y, por supuesto, el feminismo. Entonces, eso también yo creo que nos hace hablar una y otra vez de quienes lo intentaron y cómo fue esa experiencia y qué podemos aprender para ahora tratar de ganar y de seguir transformando, ¿no? Y también, que es lo que decía Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, de cómo, cuando logramos victorias que son más excepcionales que la norma, aunque ahora tenemos muchos gobiernos progresistas en América Latina y también en España, pero ser conscientes de que nuestras victorias son excepcionales, es decir, que perdemos muchas veces para ganar alguna, y que cuando ganamos no podemos permitirnos ponernos de perfil, no podemos permitirnos no ir todo lo rápido y todo lo profundo que se pueda en las transformaciones, aunque eso tenga un gran coste político, que es lo que nos enseña el presidente Salvador Allende, ¿no? Como entregar su vida para mantener la lealtad a su pueblo. Pues ojalá nadie más tenga que entregar su vida para mantener la lealtad al pueblo, pero tenemos una responsabilidad que es, cuando ganamos, pues ser lo más audaces, lo más rápidas y con la mayor profundidad posible emprender los cambios para los que hemos conseguido estas victorias. A mí eso me parece una de las claves de la reflexión que la izquierda, los sectores transformadores, tenemos que hacer, ¿no? Cómo ganar, y cuando ganamos, qué hacemos y cómo protegemos esos procesos sabiendo lo que tenemos enfrente, que es unos sectores reaccionarios que, si nos pueden ganar unas elecciones, nos las ganan, pero que si no, hacen guerra judicial, hacen guerra mediática y en el caso del presidente Salvador Allende y de la Unidad Popular y de ese proceso democrático del pueblo de Chile, pues dieron un golpe de Estado y torturaron y detuvieron y desaparecieron a miles de compatriotas chilenos, y lo hicieron también en otros países de América Latina.